Kiki. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, jefa? Pues muy bien, la verdad. Ponme una cerveza, una 5 estrellas. ¿De grifo o tercio? A que tú quieras. Venga, hoy estoy trabajador. Va de grifo. ¿Conoces a los invitados de hoy? Pues no, la verdad que no. Son los de Yo Interneto. Mola. Cheto, Darío MH, Oslok. Aquí tienes tu mouse 5 estrellas, bien fresquita. Genial. ¿Tienen un podcast? Claro. Como tú. ¿Y como tú? Sí, porque si no tienes un podcast, quiero decir. ¿Quién eres en este mundo, no? Les voy a mandar un mensajito, a ver si se vienen, ¿vale? Hola, chicos, que estoy en el Bárbara con... No sé si lo pilláis. Con Quiquillo. O sea, que lo que tenéis que pillar es lo de Bárbara, no lo de Quiquillo. Sí, lo de Quiquillo no tiene... No hay broma detrás de eso. Así que nada, cuando queráis, aquí os esperamos. Besico. No me digas que me quieres, porque puede que me empiece a transformarme. Salen superpoderes y la fuerza del soldado universal. Voy a darlo todo, a quererte a modo experto y sin fallar. Yo seré el chico perfecto para ti, soy perfecto para ti. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Caballeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí Respetando el estamos. OMS. ¿Qué queréis tomar? Yo, como tengo criterio, yo soy una persona con pues, cierta clase y elegancia y saber estar, yo voy a decantarme por la IPA. Hombre de cultura. Es de mi team. Yo es que soy muy básica, yo quiero una normal, vanilla. Muy bien, ¿y por ¿Una ahí? 5 estrellas? De una barrica de esas. Ah, por cierto. Tenés gel. Ah, sí. Importante. Échale, Rico. Es que como lo ha dicho, Poquito. échale, Te Cardo, pones- échale, échale. te pones muy nervioso. Voy poniendo la cerveza. Podéis charlar mientras. Muchas gracias. Nada. Se por permite el darnos- diálogo. Ya la Sí, tengo. a mi colega. Fresquita, ¿eh? Atento, no solo en sabor, sino en diseño. Sí, ¿eh? Atento. Bueno, salud. Salud. Ay. ¿Vamos para la mesa? Sí, ¿Charlamos sí, un venga, poco? vamos a Venga, sentarnos. O sea, este momento de cada uno tener el sitio... Lo tenemos súper interiorizado Sí. ya, ¿eh? La primera vez que nos sentamos así y hasta el fin de los días. Cuando nos entierren, Sí. a mí a la izquierda, Darío en el medio y Cheto a la derecha. Tenéis que morir a la vez. Está previsto. Vale, vale. Vamos a empezar esta entrevista con un yo nunca. Así que mi camarero Es y persona birro. favorita es Birro, dice. Ojalá viniese así como Igor. Sí, mi buen señor. ¿A qué hora dejo? ¿Estás agotado? Hoy hay trabajo. Sí, sí, sí. Está lleno. Venga, empiezo yo. Yo nunca me arrepiento de haber retuiteado algo. A ver, ¿se puede argumentar? Sí. Es que es relativo, yo no me arrepiento de haber retuiteado algo. Yo lo que pasa es que soy un narcisista de mierda y cuando retuiteo algo lo veo como una oportunidad perdida de hablar de mí mismo. Creo que no es... Ay, no, es que no se habla, es que no hablo yo. Creo que si has hecho retweet a algo que luego con el tiempo hayas dicho. Realmente está consiguiendo su objetivo porque estamos hablando de él. Bien jugado. Siguiente pregunta. Yo nunca me arrepiento de que Oslo... ¿Habéis tenido alguna cagada en redes? Yo lo que no he hecho nunca es buscar algo que haya puesto. Quiero decir, es rápido el hecho de decir, mira, esto pasó hace 5 años, Ya. la gente evoluciona, O cambia. sea, una Eso cosa la del gente no. pasado es una cosa que o sea, al final es eso, como una evolución. Me refería ya más a pues hacer un cheto, realmente. Sí, no. A ese punto no llego. Cheto, que Venga, estabas con ganas. Yo nunca me he puesto ropa sucia que ya estaba en el cesto de la ropa sucia. Bueno, es que claro. Pues vámonos. Yo sí que he cogido ropa sucia porque como enfado conmigo mismo. Hoy tenía algo importante que hacer, que me gustaba esta camiseta y mi yo de ayer fue imbécil y se la puso. Y ahora, si está sucia, no voy a fastidiar a mi yo de ahora por mi yo de ayer. Soy el único al que le pasa que tiene como prendas en plan ultra guapas y es como no hay casi ninguna ocasión en la vida que merezca ponerse mi mejor camiseta. Ya, Y siempre la estoy guardando para un momento especial que nunca llega. Aún así, para la moda tenéis vuestro rollo y vuestro estilo bastante marcado. Esta persona que con su gorra, que es una de mis cosas favoritas de Ya no tiene de sus edad para la gorra, prendas. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tienes en contra de las gorras? No, que ya no tienes edad. ¿Cuál es Ya la no tienes edad? edad. A ver, esto es mi parte más España años 40 que tengo. Bien. Pero, Ya no se puede vestir así uno. ¿por qué? ¿Y por qué no? Pero vamos a Porque ver. no se tiene edad. Tú le vas a decir- Mucha play. Tú le vas a decir a 50 Cent que ya tiene 50 tacos. Quítate la gorra. Pero a él no, pero a lo mejor a Cheto. ¿Quién es el siguiente? Yo, me toca a mí. Yo nunca he fingido que me gustaba un grupo de música solo para gustarle a alguien. Pues yo tuve que decir que me gustaba una de la oreja de Van Gogh. Un gusto excelente, por Sí, la supuesto. Van Gogh tiene temazos. Yo es que si no va a 200 ppm me revienta la cabeza tras una hora de escuchar. Claro, la playa te revienta la cabeza. Claro, es que en esta playa de mi vida nos encontraremos ¿cuándo?
Que sí, o sea, que la oreja de Van Gogh es como súper dramático y en verdad no le estaba pasando eso, se inventa las movidas. No, estaba ahí llorando. Estás descubriendo la música. Espera. No, que no. Yo es que quiero las cosas de verdad. O sea, la música electrónica no me engaña porque nadie dice nada. Levanta las manos, las levanta y ya está, y todo bien. Pero con la carita empapada con rosas, eso es mentira. Tú estabas debajo de un techallo, por lo menos. Funciona así desde Sí, desde pero- Grecia, ¿eh? No, pero lo ha descubierto él. Ojalá descubrir las artes ahora. Es que no se quieren de verdad. Un día traemos a Maya para que hable contigo. En el track 6 del tercer disco. Fue en la reina del pop. Le vas a preguntar, ¿cantas, actúas y pintas? Dime todo esto, Escribes demuéstramelo. poemas, Claro. todo lo haces bien. ¿Puedo pedir otra? Pídele al camarero. Pirro. Muchas gracias, porfa. ¿Te pongo la misma? No, ahora 5 estrellas, no más. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, Kiko. Viva el sector servicios. Ahí está. Me toca. Yo nunca he mentido en el juego del yo nunca. Habéis caído en mi trampa, esta es la primera vez que miento en el juego Yo Nunca. Nos ha pillado. Que lo he cumplido ahora. Está bien pensado, ¿eh? Hemos superado el yo nunca, realmente. Muy bien. Kiki, ¿te puedes llevar esto, porfa? Para eso estamos. Podía hablar, mientras me lo Una llevo. mano. Ahí está. ¡Ole! ¡Ole! Torero. Ole. Ahora llegamos a una parte como un poco intensa. Siendo los tres, molaría como un poco de tú defines a tal. Que te definen a ti. A mí. Que te Tres Yo palabras. a él, a ti. Vale. Que defina a Darío, tío, esto me lo hubiera preparado. Pero. Leal. Bien. Lo apruebo. La verdad que sí. Padre. La verdad, eso es Pero padre antes de ser Empírico. padre. Un poco. un poco. La justicia. Eres la justicia. Sí. Soy el Mario en el Mario Kart. Todo equilibrado. Un poco de todo. Yo de esto. Gótica. Me gusta el femenino. Me gusta el femenino. Claro, ¿verdad? lo he dicho puesta. Creativo. Trendsetter. Trendsetter, que es que trabajo en Renfe. Coño, el Trendsetter. Que echa a los grafiteros para que no los pinten. Sí. Simpático. Y esto es algo. No. Hay gente que se ha definido como tal. No. Simpático, Ha sido- humilde, buena a ver, gente. Yo admito que ha sido un poco redacción de vuelta al cole en de 4 Sí. a 5 años, un par bolitos. Pero te ves así que dices, es que esto es, Bonito, tío. Es bonito. es así de Estás muy simpático. sudado, Darío. Estás muy sudado. Soy tío. padre. Sudor de padre. Sudor de niño, no te vayas a bañar que tengo que echar la siesta. Venga, gestión. Entonces, Cheto, ¿cómo es? El de Uraño. Primera palabra, sin duda, andaluz. O sea, el 50% de la personalidad de Cheto se basa en ser de Málaga. Yo creo que hay un trozo del cerebro de Cheto que está continuamente pensando, ¿y yo, pescadito frito? Es verdad que a veces además dice estas frases. Es como si fuera un merchandising. Y cuando esta conversación de, imagínate que yo traigo una persona nueva que no os conoce Sí. y no sabe lo que os dedicáis, ¿cómo presentaríais lo que hacéis? Si la o persona cómo lo tiene más de contaríais? 35 años, le digo que trabajo en la COPE. Y cuando os dicen, ¿de qué habláis? Al final hoy vamos a hablar de algo. A ver quién inicia el camino que nos lleve a hablar de una movida mayor. ¿Cuál creéis que es el mayor invento de la historia de la humanidad? O sea, está la penicilina, que está bien porque no te mueres. La imprenta. La imprenta está muy bien porque lees y te enteras de cosas. Le debemos todo. Pero inmediatamente después de eso, de la penicilina para no morirte antes de aprender a leer y la imprenta para poder leer, está internet. Y después el fútbol. Y después la feria de Málaga y el pescadito frito. Y de la mano el Madrid. Me encanta contestar el fútbol en Madrid como en la misma frase, lo que sea. Comodín, nivel de inglés, fútbol y Madrid. Eso es. Lo más grande, mi padre y Cristiano Ronaldo. Las dos personas más grandes que hay en el mundo. La pulga y el bicho. No sé Desde si que me hay enteré eso. que a Cristiano le llaman el bicho es... o ¿Se sea, llaman el bicho? Tú imagínate que el coges bicho de, mira qué bicho. testosterona y te haces ¡bum! Di el bicho. El bicho. Con esta parte la bicho. Si pusieseis un bar entre los tres, ¿esto le pondríais en plan rollo zona videojuegos y todo eso? Diríais, no, ¿Qué yo, va eso? Cada yo uno una en su tetería. casa. ¿Estás loco? ¿Jugar con gente? No. Yo de hecho... De Yo no sé, momento, bares con plays y esas cosas. Otro sistema que me gusta más es el barcade, que estuve con Darío. Eso está es en muy plan, bonito. cervezas a tope y un montón de arcades rodeando el bar. Que Y tú puedes ya- hacer lo que quieras. Eso está Ese muy sí os divertido. molaría. Eso está muy divertido. Porque además la arcade tiene más un significado de gente jugando alrededor. Sí. La play es como en tu casa. Además, toda no me tu- creo a nadie jugando una partida y diciendo, vale, hasta aquí voy a pasárselo al siguiente. Educadamente, yo ya he jugado mi ratito. Es eso. O sea, de Eso sería hecho, más fuimos complicado. a un barcade, él y yo, cuando fuimos a Nueva York. Claro. 20 euros a ver qué pasa. Pues los dos así con las Así como- manos. no era una partida €1, era cada euro 4 partidas. Y eran pues todos juegos clásicos. Y es que claro, incita mucho el, venga, vamos, ya. Eso es muy divertido. Está muy bien. Eso
Eso sí sería un puntazo. A ver, ¿cómo surge Yo Interneto y este nombre? ¿Por qué? Pues te voy a decir cómo ocurrió, no me voy a dar la razón, te voy a decir cómo ocurrió. A mí se me ocurrió Yo Interneto. Lo dije, lo saqué a la mesa cuando estaba planteando el podcast, lo dije, Yo Interneto. Y dijeron, sí, qué guapo. Y yo dije, no. Según lo saqué, lo retiré. Dije, Yo Interneto, y dije, no, me Les arrepiento, no me dijiste, gusta. mira qué idea más brillante puedo tener, pero no os la voy Sí, a pero no dar, la quiero. es mía. Vosotros sois los que peleáis sobre quién lo dijo primero, tal. Yo no fui. Lo que sí que es cierto es que los paletos de mierda estos dijeron, yo robo, el Will es mío, el Will es mío. Y yo dije, yo, Claudio. Bastante más elevado. Y en momento de reuniones, o sea, cuando preparáis los podcasts, qué temáticas o por dónde voy a tirar y Reuniones de tal. contenido suele ser un 80% de... ¿Habéis visto este vídeo de un niño taiwanés cayéndose en una franja? Y un 20% de, vale, vamos a pensar ideas para el podcast. Claro, es que al final tenemos lo mismo, de una noticia sale una idea y de esa idea nos tenemos hablando media hora. No, está claro que los mejores programas nunca son los preparados, son los que salen solos, de la placa Petri. ¿Qué le recomendaríais a alguien que quiere empezar a hacer un podcast? Que no lo haga fuera. No hemos entre nosotros que es exitoso, ya estaba harto. Ya todo el mundo tiene un podcast. Ya, Realmente sí. fin, fuera de aquí. Este es el problema intrínseco con los podcasts, porque todo el mundo piensa que sus conversaciones con su grupo de amigos son lo suficientemente divertidas como para que otra gente les haga caso. No lo son. No, a nadie le interesan tus conversaciones con tus amigos. Realmente. Ni las nuestras, me refiero. ¿Qué consejo le daría? Asume que no desde el principio. Y luego sí, sorpresa. Y trabaja desde ahí. Trabaja desde lo más bajo posible. Tengo un juego para vosotros, ¿vale? Es el verdad o reto. Verdad o reto, tenéis que elegir. Ahora, si puede ser. ¿Verdad, no? ¿Verdad? A ver. Imaginaos que se acaba el mundo y solo sobrevivís uno de vosotros y otra persona. ¿A quién elegiríais para pasar el resto de vuestras vidas? El bicho. Yo y el bicho repoblamos la tierra, ¿eh? Y nuestros hijos serían superhombres, serían el protohombre. Tirarse Yo que al estoy hoyo. en el peor extremo, ¿y quién está en el mejor extremo para compensar? El bicho. Pues yo, mi hija. Pues eso es bonito. Tu hija aún no ha experimentado la tierra y ya la va a tener que reconstruir. Pero es que es una ciencia ficción. No, la humanidad no se ha extinguido, está en pausa. Y Tiene tenemos que que ir a ella darle reponerla. al play. Sí, y cuando le dé al play yo me muero. Pero se encuentra con su mamá. Eso será bonito. Qué bonito. Hombre, Pirecho estoy a punto 3000, de- Estoy a punto de llorar Desde con esta luego, historia que he pero contado. Cheto ahora salvará, pues ¿a qué? No, a mi abuela. Eso es Me bonito. hago unas lentejas buenas. Se ha acabado el mundo, no hay nada más. ¡Abuela, lenteja! Comiendo pan con aceite con ella y dice, ¿lo qué? ¿Cómo estás? Claro, a lo mejor tenéis que hablar antes. Hombre, un se poco. acaba el puto mundo. Ay, lo primero que dice, has comido. Hombre, Claro. si es que se va a cuidar de mí todo el rato. Me parece buena respuesta. Las tres son válidas, muy Sí, sí, válidas. Sí. Vuestras tres respuestas las juntaría para hablar entre Nosotros las tres. La abuela de Cheto, la hija de Darío y Cristiano Ronaldo son los Hablando encargados en de una repoblar mesa. la tierra. Y con esto hemos terminado. Sí, sí. Ahora si os venís para aquí, nos hagamos una foto que nos hace Kiko, Hombre, una Polaroid. fotillo- Venga, venirse para aquí. Una fotillo, vamos para allá. Camarero, fotógrafo. Aquí delante. Pasa tú Partimos. de la barra, jefa. A ver. 1, 2 y 3. Bueno, pues muchas gracias por venir. Que cuando queráis, ya sabéis, aquí es vuestro sitio. Tenemos regalo. ¡Ole! De verdad me gusta la madera, es que me siento rústico hoy. Que ya no estoy conjuntado, pero mira. Pues nada, que abandonad el recinto. Desalojo en este mundo. Desalojo. Ah. Cuidarse. Chao, gracias. Bueno, ha quedado buena foto. Gente maja, ¿eh? Sí, Gamer sí, como buena yo. gente. Gamer. Como yo. Tú poco. Bueno, pues Yo tú jugabas mucho. a Pokémon y cosas así. Y tengo la Play 2. Y nada, vosotros os ha gustado la caña, pues decídmelo en los comentarios, que me gusta a mí leerlo, dadle a me gusta, suscribirse y recordad que cada 15 días una caña nueva. Adiós.